Informaciones porque ya después de transcurrir un tiempo diferentes planes e iniciativas se han aplicado en materia de seguridad y también lo que ha sido el mismo plan Calles sin Violencia. Analizamos un poco la situación actual que tenemos en la región del Biobío con, en este caso, Ariel Llévenes, analista de COR Biobío. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes y bienvenido a TV Noticias Tarde también. Muchas gracias por la invitación, muy bien, acá estamos. Bueno, apartamos un poco respecto a lo que ha ocurrido durante esta última época, bueno, estos últimos días. Obviamente el tema de la seguridad ha sido un aspecto reiterado. De hecho, incluso en Coronel hubo el caso de un asesinato, entrando un poco en los detalles, donde 3 personas fallecieron. De acuerdo a la información que se logró desprender también por las mismas autoridades, habría sido en un contexto de riña, de conflicto de las partes. Es raro tener que volver a este tema considerando la gran cantidad de planes que se han estado aplicando en materia de seguridad, Ariel. Sí, ocurre que respecto a esta situación, o a estas situaciones en general, uno aprecia la multifactorialidad, ¿sí?, de elementos que se conjugan en esto, ¿ya? De tal suerte de que, digamos, hace unos 20 años atrás tal vez, o no tanto, cuando hablábamos de delincuencia nos referíamos a la delincuencia común y a un cierto tipo de delitos que eran relativamente constantes, era más o menos estable la situación en el tiempo, en algunos territorios, en algunas zonas. Uno recuerda cuando yo era más joven, cuando uno, por ejemplo, los papás le decían, mira, a este sector no vayas porque está más peligroso, claro, o a esta hora en este sector no vayas. Claro, había una cierta estructura que hoy día yo creo que ha ido incrementándose la complejidad de esto. Ya no podemos hablar solamente de el delito en general, sino que hay distintas situaciones que yo creo que ameritan cierta labor de inteligencia y de análisis por parte de las policías, que es bastante más dificultoso que hace años atrás, ¿ya? Fíjese que hasta hace no mucho tiempo nosotros no teníamos registros de asesinatos, por ejemplo, en la característica en que lo hemos visto hoy día, ¿ya? Donde uno ve o tiene la sensación de que hay cierta organización criminal, que era distinto a antaño. La gravedad el tipo de violencia que también se está viendo hoy en día, me imagino que también son cosas que uno derechamente no está acostumbrado a ver tampoco. Sí, y que se ha extendido territorialmente. Hoy día uno perfectamente se encuentra con delitos en lugares donde antiguamente uno decía, no, mira, acá nunca pasa nada. Ahora ya es bastante difícil decir que hay sectores donde nunca ocurre nada, ¿ya? A lo más uno esperaba quizá algún lanza o algún metido, claro, en el centro. Pero eran situaciones muy menores. Al mismo tiempo. Y también las horas, a veces, usualmente uno decía en la noche, hoy día hasta a plena luz del día en algunos casos. Bueno, al mismo tiempo, ¿por qué mencionamos estos casos, profesor? Porque ha habido un debate respecto a la misma garantía, o más que garantía, un análisis a estas diferentes medidas que se ha aplicado por parte del Ejecutivo en sus diferentes bajadas locales. En este caso, el plan Calles sin Violencia se está aplicando en algunas comunas de nuestra región. ¿Cómo evalúa el desempeño del plan Calles sin Violencia? Y esto va a ser hincapié quizá para la siguiente pregunta, pero ¿cómo ha visto en estos momentos el plan Calles sin Violencia aquí en la región del Biobío? A ver, lo que ocurre es que uno tiene la sensación de que estos planes se ejecutan bajo la lógica, por decirlo así en términos bien sencillos, a la antigua. Ya uno dice, mira, lo que decíamos recién, en este sector es donde se producen, y resulta que hoy
aparentemente el delito no respeta líneas en el mapa en términos de comunas, en términos... Claro, sabemos que hay comunas o lugares que son un poco más tranquilos que otros, ¿ya? Pero hoy día, dadas las condiciones en las cuales también se produce el delito, ya incluso con medios de transporte más avanzados, ya más bien habría que hablar de un plan integral más generalizado, ya más que identificar o estigmatizar ciertas zonas territoriales, ¿ya? Toda vez que en nuestras regiones, o sea, especialmente en nuestra ciudad, nosotros estamos en una conurbación. Por lo tanto, movernos entre una u otra comuna es bastante rápido también, ¿ya? Y así como las personas nos podemos mover con relativa facilidad, el delito también puede irse trasladando de territorio en territorio. Por lo tanto, más que aplicar planes muy específicos a zonas muy concretas que seguramente la policía los tiene identificados, también hay que verlo en un contexto territorial mayor, porque vemos que hay territorios donde nunca ocurrían delitos o muy pocos y ya también comienza a avanzar hacia allá. Profesor, la posibilidad de incluir nuevas comunas al plan Calle Sin Violencia. Bueno, mucha gente apunta a la comuna de Hualpén como un punto también en el cual se está focalizando muchos episodios de violencia. Si no corrijo, hace un tiempo atrás se había identificado en este caso cuerpos de personas que fueron tirados en el perímetro de la misma península, o el mismo caso que ocurrió recientemente en este fin de semana, este episodio de tiroteo en la comuna de Coronel donde fallecieron 3 personas. No se debería descartar quizá la misma posibilidad de que en un futuro, si bien esto se evalúa en base a los registros, a un índice, de incluir nuevas comunas a este plan, o no solamente basta con el plan, esto es algo distinto que quizá tiene que ver con los recursos también para poder contener la delincuencia. A ver, yo diría que hay 2 otros elementos fundamentales en su pregunta. Lo primero era lo que yo comentaba recién en la pregunta anterior, ¿ya? Hay aparentemente una extensión territorial mayor y por lo tanto eso invita a que los planes se vayan ejecutando en una extensión territorial mayor. Eso es lo primero. Lo segundo es que se requiere una dotación de capacidades policiales mayores. Cuando digo esto no me refiero solo a capacidades de orden de más estudios, de más análisis, sino también más recursos, ¿ya? Y mayor dotación policial, ¿ya? Eso yo diría que es un segundo elemento y que tiene que ver con una mirada más de corto plazo. Ya en el mediano plazo yo diría que algo que a veces echamos de menos o solemos soslayar es la calidad de vida que se desarrolla en nuestras ciudades. Digo, no sirve de nada tener una plaza, por ejemplo, pero que está bajo ciertas condiciones de abandono o de deterioro, ¿ya? Porque esas condiciones de abandono y de deterioro tarde o temprano comienzan a invitar a que se desarrollen ciertos focos ahí, por ejemplo, con una iluminación deficiente. Por lo tanto, en la medida en que tenemos también ciudades más amigables, la propia ciudadanía en general utiliza estos espacios, y donde hay una mayor presencia ciudadana en general deberían tender a haber menos de este tipo de delitos. Ya estoy hablando del delito en general. Se necesita del trabajo de la comunidad que también le dé uso a esos mismos espacios. Claro, pero para eso estos espacios tienen que estar en una condición adecuada. A eso me refiero en el caso del delito en general. En el caso de lo que diga relación con organizaciones criminales, obviamente el desarrollo de análisis, de estudios cada vez más profundos por parte de las policías va a ir haciendo que se puedan identificar mucho mejor estos focos, porque es un tipo de delito distinto. Hoy día
como comentaba al comienzo, uno observa una cierta complejidad de situaciones, claro, donde todas ellas uno las cataloga como seguridad ciudadana, pero en el fondo sabemos que son distinto tipo, distinto cariz, y por lo tanto se requieren ahí de distintas herramientas para ir abordando esas situaciones. O sea, podríamos decir que quizá el tipo de estructura policial o quizá de herramientas policiales que, claro, eran válidas hace años atrás, pero ahora el delito ha cambiado de tal manera que ahora derechamente se necesita quizá una reestructuración, reorganización, o también al mismo tiempo darle las herramientas con más necesarias. Apoyo tecnológico. También hay que aprovechar las nuevas tecnologías. Antiguamente era mucho más difícil disponer de cámaras de vigilancia, era más difícil disponer de ese tipo de situaciones que hoy, de equipamiento, que hoy en día está bastante más accesible, ¿ya? Para las distintas comunas, para los distintos territorios. Entonces, yo diría que por ahí va el camino, como digo, distinguiéndolo de lo que es ya el crimen organizado y que requiere obviamente de labores de inteligencia policial especiales respecto de lo más general. Al mismo tiempo ya ha ocurrido diferentes eventos en la región del Biobío que ha obviamente puesto en la palestra y se ha tratado de profundizar en lo que es la materia de seguridad, entre ellos un episodio ocurrido con el cabo que fue asesinado en barrio Estación. Esto si bien son hechos trágicos, también podríamos decir un estímulo, entonces un estímulo para agilizar estos procesos de legislación de materia de seguridad. Pero esto también, ¿por qué menciono legislación? Porque claro, está el plan Calle Sin Violencia, pero al mismo tiempo en materia de legislación derechamente, penas más duras, al mismo tiempo eso que da como cierto mensaje de que la persona que vaya a delinquir va a haber consecuencias severas. ¿Tú piensas que también se tiene que profundizar en la legislación? A ver, lo que pasa es que, de nuevo, la legislación, yo creo que dada la complejidad de situaciones no puede ir avanzando o endurecerse de manera generalista en todos los casos, ¿ya? Debe sí haber, por cierto, en algunos casos endurecimiento de penas, pero lo segundo también, junto con el mayor apoyo de recursos y capacidades para las policías, debe existir también mayores recursos para el sistema de justicia, ¿ya? Toda vez que tampoco, una justicia que si bien puede ser efectiva, pero que tarda mucho en el tiempo, también genera ¿Desconfianza, una situación de desconfianza, ya cuando yo tengo que pasarme 5 años, 6 años, 10 años en algunos casos, para enterarme de la verdad judicial respecto de alguna situación en específico, eso obviamente en la ciudadanía genera un cierto margen de duda, ¿ya? Sobre todo porque también tenemos una memoria bien corta. Uno dice, pero ¿y esa pena de cuándo es? No, de hace 10 años atrás. Solemos pensar que aun cuando se está en proceso en la justicia, decimos, mira, aquí no pasó nada, cuando en realidad se está en proceso, pero estos procesos a veces son tan largos, claro, producto de que tenemos también tribunales que están atestados de demanda de situaciones, que al final uno también requiere más recursos en ese ámbito. Entonces, cambios legislativos, sí, endurecimiento de pena en algunos casos, identificando la complejidad de lo que es el delito hoy día, fortalecimiento de policías y del sistema judicial, mejoramiento de nuestras condiciones urbanas, para tener ciudades un poquitito más amigables y que también faciliten un poco más esta labor. Para las policías debe ser tremendamente difícil controlar calles que a veces son una boca de lobo en la noche, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un elemento a considerar. Y
Lo último que yo diría que a veces se nos olvida porque sabemos que se demora mucho tiempo, pero educar, formar, porque una cosa es cómo enfrentamos la urgencia hoy día y otra distinta es cómo nos vamos fortaleciendo también en una mirada de largo plazo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas décadas? Claro. Con una educación deficiente, con una educación poco inclusiva, poco integradora, difícilmente vamos a tener sociedades más integradas y mejores hacia el futuro. Por lo tanto, fortalecer también el sistema educativo en todos sus niveles es fundamental, no solo en el ámbito de la seguridad ciudadana, pero también es una arista a considerar. Bueno, diferentes áreas que en rigor tratar de abordar de la mejor forma posible la situación en seguridad que se vive a nivel país y a nivel regional. Agradecer nuevamente, Ariel, por estar con nosotros en TVU Noticias Tarde. Muchas gracias por la invitación.